Les había dicho podíamos cambiar el color si les parecía muy oscuro. Acá donde dice color, por ejemplo, por el amarillito. Y otra cosa que podemos hacer es borrar la indicación de la serie número 1, que no me sirve. Poner las etiquetas para saber cuánto vale cada uno de los cuartiles, el valor mínimo, el máximo, etcétera. Y además, si vamos a ejes, más opciones de eje. Ahora me voy a correr un poco más para la derecha. Aquí se ve esto. Venimos acá, opciones de eje. Y fíjense que nosotros lo que podemos hacer luego es elegir cuál es el mínimo valor. Fíjense que acá me dice 0, ¿está bien? Yo lo que voy a querer hacer ahora para esto es indicar para este eje, ¿sí? Lo que quiero hacer es indicar que quiero cambiar el menor valor y que, por ejemplo, en vez de 0, valga 10. Esto pasa si yo tengo valores muy altos y de pronto parte desde 0, voy a tener un diagrama muy chiquitito. ¿Está bien? Entonces, donde dice opciones de ejes, en la parte que dice mínimo voy a poner, por ejemplo, 10. ¿Sí? Y ahí se cambió la escala. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría explicar qué significa cada número de gráfico para repasar eso? Bueno, para eso tienen todo un video explicando cada una de esas cosas para que no perdamos tiempo hoy en eso. Ah, bueno, está bien. Y el video lo tenían que haber visto para hoy y lo que tenían que haber hecho era anotar todo. ¿Sí? Si no lo hicieron, justamente yo eso lo hice, lo grabé, se los di como clase para que no perdamos tiempo hoy en esto. ¿Sí? Bueno, para hacer el histograma, ¿tuvieron algún problema? No, ninguno. Bueno, Profe, sí. creo que en el Excel 2013 tampoco aparece la opción de histograma, así como la de diagrama de caja y bigote. Sí, es cierto. Bueno, el histograma ahora vamos a ver otra forma que con ese Excel lo van a poder hacer. Ok. Voy a dejar de compartir. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Estuvieron viendo el video que les mandé? Sí, El diagrama sí. de Castells, en el cual les explicaba lo que era cada una de estas cosas. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué me puedo explicar entonces para repasar, como recién pidieron, lo que es el primer cuartil? El primer cuartil divide, digamos, al primer 25% de los valores que va a ser inferior a ese primer cuartil y bueno, lo que es superior a eso sería el 75% de todos los otros datos. Bien. ¿Y la mediana? Idem, pero con el 50%. La mediana bien, siempre perfecto. es igual al 50. ¿Y el tercer cuartil? Es el 75%. 75%. Entonces quiere decir que los datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? El 75% de esos valores
van a ser menores o iguales al tercer cuartil. ¿Está bien? En este caso estamos hablando de temperaturas. Entonces, ¿qué me pueden decir? Que podemos sacar un límite superior y un límite inferior en base a los datos que tenemos. Sí, pero yo ahora me estoy refiriendo al tercer cuartil en particular. ¿Cómo, profe? Ahora lo que les estoy pidiendo es que me interpreten el tercer cuartil. Vamos a suponer que el valor del tercer cuartil sea de 25 grados. Entonces, ¿qué me dirían? Que pasado la mitad del, o sea, la mitad del cuartil, o sea, el valor medio, a lo que sería el 75%, el promedio sería de unos 25 grados. Por lo que tengo entendido. Los valores de forma ordenada sucesivos anteriores a 25 grados, que después del 75%, todos los valores van a ser mayores a 25 grados. A ver, lo que podríamos decir es que en el 75% de las temperaturas registradas se obtuvieron valores inferiores o iguales a 25 grados Celsius. Y como usted recién dijo, Mateo, el 25% restantes de las temperaturas registradas fueron superiores a 25 grados Celsius. Ahí estamos repasando el tema de los cuartiles, ¿sí? Que lo habían pedido hace un ratito. Bueno, voy a compartir ahora pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Acá tenemos todas estas temperaturas y lo único que voy a hacer ahora, voy a copiar esto que está acá, ponerlo en la misma hoja. Quiero que el histograma me dé un intervalo determinado, no el que él elija, de cuál es el menor valor o cuál es el mayor. Fíjense, yo vengo acá, selecciono todos los datos. Una forma más rápida de seleccionar todos los datos, pero como no tengo el mouse, se me complica con el pad de la compu. Bueno, pongo histograma y me aparece esto que está acá. Y ustedes ven que tenemos el menor valor, que es 12,8 a 14,8. De 14,8 a 16,8. Esto me lo eligió automáticamente el Excel. Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿cuántos intervalos tengo? O puedo decir de qué longitud quiero que sea el intervalo, pero siempre me va a elegir el menor valor y el mayor valor a conveniencia. Ahora yo quiero fijar, digo no, yo el intervalo quiero que sea de 12 a 14, de 14 a 16. Fíjense que si se amplía un poco más, acá me está diciendo que el extremo inferior, ven que acá no está incluido, ¿sí? Tiene paréntesis. El extremo superior sí está incluido. Tenemos corchete. En el único caso que el extremo inferior está incluido es acá, que aparece la temperatura de 12,8. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero forzar un determinado valor es decir, de límite superior e inferior para cada intervalo de clase? Entonces, lo que voy a hacer es fijar el intervalo, ¿sí? Digo acá, siempre vamos a poner el límite superior del intervalo. Entonces, quiero que sea de 12 a 14, de 14 a 16,
¿sí? El límite superior de cada intervalo va a ser 14, 16, 18, así hasta 40. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a datos. Si no tienen la función de análisis de datos, después vemos cómo hacer para incorporarla. Análisis de datos. En análisis de datos voy a elegir histograma. Me dice el rango de entrada. Bueno, es esto. Desde C2 hasta C745. El rango de clases es esto que yo marqué recién. Los límites superiores de cada intervalo. Lo quiero en una hoja nueva y lo que voy a pedir es crear el gráfico. Aceptar. Y acá me aparece un histograma, pero medio raro, ¿sí? Y como no hay valores mayores a 40, lo que voy a hacer es sacar esta parte para que no aparezca. Seleccionamos todas las barras. Lo que vamos a hacer ahora es formato de serie de datos. Y donde me dice ancho del rango, voy a poner 0. Y después, para separar las columnas, voy a ir acá donde está el tarrito de pintura, voy a ir a borde, línea sólida, y voy a elegir, por ejemplo, el color blanco. Y ahí me queda el histograma. El único problema es que no me está marcando cuáles son exactamente el límite inferior de cada intervalo. Me está marcando los límites superiores. Entonces, lo que voy a hacer es, donde dice clase, lo voy a reemplazar por estos valores, que son los que a mí me gustan. Donde yo definí el intervalo, para cada intervalo, el límite inferior y el límite superior. Entonces acá, donde dice clase, simplemente voy a pegar lo que tenía. ¿Acá vamos bien? ¿Cómo? No, porque el menor valor es 12,8. En el anterior sí iba con la llave el 12, porque era el menor valor. En este caso el menor valor es 12,8, así que el 12 no está incluido, eso lo definí yo. Podemos, alargarlo un poco más. Y ahora no me gusta cómo está esto. Así que lo que voy a hacer es seleccionar, el eje, en la medida que pueda. Venimos acá, si no, vamos a ejes, más opciones. Y vamos a opciones de texto. En opciones de texto voy a ir acá, donde dice cuadro de texto, y donde dice ángulo personalizado voy a poner, por ejemplo, menos 30. Y ahí me lo pone, me olvidé el menos. Un segundito. Menos 30. Y ahí aparece inclinado para que se pueda ver mejor. Falta un dato más, ¿no? Fíjense que acá me contó y me dijo, bueno, entre 12 y 14 tengo 5 temperaturas, entre 14 y 16 tengo 16, pero no aparece acá y me gustaría que aparezca. Entonces vamos de nuevo a tildar etiqueta de datos.
Y acá ya tenemos hecho otro histograma, como a mí me gusta. Es decir, definiendo ya los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Repito, no es necesario en este caso que el límite inferior del primer intervalo esté con corchetes. No es necesario porque el primer valor, o el valor más chico de este intervalo, es superior a 12. Por eso no es necesario incluir al número 12. Y así me queda parejito para todos, ¿sí? Bueno, ¿cómo anduvieron hasta ahora? Bien. Bien, ¿Seguro? sencillo. Bien, bien. Cortito y al pie. Sí, Bueno, bien. perfecto. Después vamos a volver a este gráfico, que vamos a hacer algo más. Y lo que vamos a ver ahora es cómo hacer a partir de datos, bueno, ¿qué es lo que vieron acá? Cómo hacer a partir de datos que están en columna, que me lo agrupe en intervalos de clase, para yo poder obtener una tabla, que es lo que recién hicimos, ¿sí? Creo que nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo anda, Juan? Gracias por prender la cámara. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ya en cuarto, ¿quién diría, Pasó rápido. Sí. ¿Tienen alguna noticia de cuándo van a empezar el pilotinaje o recién a partir del año que viene? Mes 7, 8. Y el diagrama de caja y bigotes. Ustedes pueden elegir de qué manera presentar la información. Podría haber sido también, por ejemplo, lo podría haber hecho en un gráfico de líneas, ¿sí? En el cual venimos a seleccionar todos los datos y ustedes lo que van a ver es cómo va variando hora a hora, porque eso no está en ninguno de esos dos gráficos que vimos, las temperaturas. Es decir, cómo oscilan durante el día las temperaturas y a su vez cómo varían las temperaturas día a día. Eso me lo va a dar el diagrama de líneas, que lo tiene todos los Excels, ¿sí? Vamos a insertar. Y donde tenemos, a ver si me lo recomiendan como gráficos recomendados, si no está acá en el diagrama de líneas. Puedo poner los puntitos si quiero o no. Vamos a elegir este. Entonces acá tengo cómo varían las temperaturas hora a hora a lo largo de los 31 días del mes de enero, ¿sí? Como ven, tengo una menor temperatura, ninguna temperatura baja los 10 grados. Entonces, acá sí lo que yo puedo hacer, al darle formato al eje, de nuevo como habíamos visto, donde dice el mínimo valor, pongo 10, cosa de que se pueda ver un poco mejor. ¿Sí? Que las líneas, digamos, sean más largas. Entonces acá me está diciendo, bueno, cómo va oscilando en el día 1, fíjense, la medición 1 y etcétera. Teníamos 344 en realidad, 744 datos, ¿sí? Entonces digo, bueno, los primeros 24 datos corresponden al día 1, etcétera. Este también es un gráfico que nos puede dar una información útil cuando quiero ver las variaciones que están ocurriendo. Por eso la línea de la serie de tiempo es muy importante, sobre todo para los maquinistas. Sin embargo, volvamos acá
a esta hoja, en el cual tengo todos los datos y también me da otra información ya global, no tan precisa, de qué es lo que está pasando con las temperaturas. Entonces, viendo el diagrama de caja y bigotes, digo, bueno, la menor temperatura registrada fue de 12,8 grados Celsius, la mayor temperatura registrada de 39,1 grados Celsius. Algo también parecido se puede ver acá, pero no con estos números tan precisos. Después obtengo el primer cuartil. Entonces digo, bueno, el 25% de las temperaturas registradas fueron menores o iguales a 22,1 grados Celsius. El 50% de las temperaturas registradas fueron inferiores o iguales a 25,4 grados Celsius. El 75% de las temperaturas registradas fueron inferiores o iguales a 29,5 grados Celsius. Y el 25% restante estaban comprendidas entre 39,1 y 29,5 grados Celsius. En promedio, las temperaturas registradas durante todo el mes de enero fue de 25,6 grados Celsius. También puedo decir que lo puedo ver acá y digo, bueno, la mayor cantidad de datos registrados oscilan entre 22 y 32 grados Celsius, ¿sí? Que más o menos es lo que me está diciendo acá. Bueno, acá eligió estas. Entre 22 y 30 grados Celsius. Es el 50% de las temperaturas centrales, ¿sí? Y esto que está acá representaría el primer cuartil, el tercer cuartil, y esto que está acá el rango intercuartílico. Bueno, ¿cómo anduvimos con esto? ¿Fue muy rápido? No, profe, se entendió bastante. Bueno, perfecto. Voy ahora a compartir un PowerPoint, que ya lo tienen ustedes como PDF en el Classroom, así que no sean problema. Hasta ahora vimos gráficos. Vamos a ver ahora tablas. En general, los gráficos son mucho más útiles que las tablas porque visualmente uno se da un panorama de qué es lo que está pasando. Pero después es necesario muchas veces recurrir a tablas. Entonces vamos a ver esto. Profe, sí. Ahí le hicieron una pregunta en el chat. Pregunta en el chat. Ay, cierto, Veraza, usted ya me lo había preguntado esto y le dije lo vamos a ver en clase. Cierto. Bueno, ¿para qué nos sirve encontrar un valor atípico? Supongamos que usted es maquinista, el diagrama de caja y bigotes no le va a servir encontrar un valor atípico posteriormente. Usted constantemente en la sala de máquinas se están registrando las temperaturas. Entonces, si ve que hay algo que aumentó, bueno, obrarán en consecuencia. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si usted es de cubierta, hace liquidación de la carga, como fue en ese caso, y ustedes lo que van a registrar es algo que se llama BEF, B corta EF, que es la diferencia entre lo que ustedes cargan y lo que ustedes descargan, ¿sí? Eso se va actualizando estadísticamente en los últimos 10 viajes, es decir, se va tomando el promedio de esos BEF de los últimos 10 viajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la variación entre lo que usted cargó y lo que usted descargó está entre esos valores, no pasa nada, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa si por alguna causa, algún error que hubo, usted de pronto tiene un valor que no está dentro de lo normal, dentro de ese rango? Sería un valor atípico. Ese valor atípico no se lo borra, es decir, no es que se lo borra, perdón, no se lo considera para la estadística, porque le estaría modificando todo. Lo que sí se hace es, bueno, ojo, yo conozco mis rangos, después vamos a ver el límite inferior y el límite superior, qué cantidad en cuanto a porcentaje de datos incluye. Entonces, si aparece un valor atípico, es porque hay algo que está andando mal. Y a mí me está diciendo, si yo lo puedo estar mirando, digamos, como ocurre en las gráficas de control de calidad, que los valores atípicos se ven en tiempo real, bueno, acá me está diciendo, está ocurriendo algo que no debería estar ocurriendo. Analicemos qué pasa, paremos la producción, etcétera. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, pero ese valor, por ejemplo, usted dijo que va a estar en una tabla. Ahora, ese valor atípico va a formar parte de todo el gráfico, o sea, va a ser o un máximo o un mínimo, porque va a estar por... ¿No? Justamente un valor, sí. A ver, es el máximo valor o el mínimo valor registrado, obviamente, sí. Sí, pero se lo marca con un círculo porque ese valor está o por encima o por debajo de los límites de los bigotes. Ah, ok, ya entendí, perfecto. Sí, el bigote me está diciendo todos los datos comprendidos entre los bigotes son considerados normales. Ok, perfecto. Están por afuera. Y ojo con los bigotes, porque en realidad el bigote me está marcando el menor y el mayor valor registrado dentro de los límites superiores e inferiores. Quiere decir que se podía extender un poquitito más el bigote, ¿está bien? Okay. El valor atípico me dice, me estoy o por arriba o por debajo de lo más que se puede estirar el bigote. Eso es lo que se calculaba con el tercer cuartil más el rango intercuartílico por 1,5. O menos si es el inferior. Perfecto, Nahuel, exacto. Sí. Perfecto, gracias. Bien. Acá entonces ustedes ven, tenemos un gráfico en el cual está bueno, porque estoy viendo qué es lo que pasa con el ingreso anual a unos determinados puertos, que acá no aclara, de buques portacontenedores y de buques car carriers. Lo que está bueno es que me está indicando cuántos, porque si yo tuviera que ver acá en esta escala, sería más complicado. Entonces, en realidad, si bien acá está acompañado con una tabla, no sería tan necesario porque acá tengo estos valores. No obstante, yo lo puedo ver en gráfico o lo puedo ver en tabla. Vamos a otro ejemplo. Fíjense acá tengo un histograma. ¿Qué opinan de este gráfico? ¿Qué me pueden decir? ¿Hay algo que no está bien, que ustedes necesitarían? No se me ocurre nada, profe, la verdad. Por ejemplo, si yo le digo, dígame el porcentaje de temperaturas que están comprendidas entre los 15 y los 20 grados. Usted tiene que venir acá y dice, bueno, acá tengo un 25% y qué sé yo, ¿será approach un 26%? ¿La cantidad Tengo que de las estar... muestras será? ¿Cómo? ¿La cantidad de las muestras? ¿Cuánto Bien, la cantidad de las muestras... No, está bien, no me están diciendo cuántos valores se registraron. Si fue 1 por día, 1 por hora, está bien. Pero además no me está diciendo
esto, ¿cuánto vale cada uno de estos? Lo tengo que estar adivinando, ¿se entiende? Estaría mal la escala de los No, porcentajes. la escala no es que esté mal, en realidad, es que este gráfico, acá lo que tendría que poner son las etiquetas, como aparece acá. ¿Está bien? Son las etiquetas. Y además, estaría bueno acompañado también por una tabla como en este caso, ¿sí? La tabla sería, por supuesto, por intervalos de clase, ¿no? Siempre que yo tengo un histograma estoy perdiendo información, porque esto no está ordenado por día, está bien como en la serie de tiempo. Entonces, a veces un solo gráfico no alcanza y está bueno mostrar el otro, acompañándolos. En este caso, entonces, o yo pongo las etiquetas, pero aún así estoy perdiendo información, qué es lo que pasa durante el día. Entonces, por eso estaría bueno acompañar este gráfico con una serie de tiempos. Si yo estoy pensando en la gente de máquinas que permanentemente están registrando las temperaturas, entonces digo, bueno, a mí me interesa cómo está variando la temperatura o cómo varió, si yo quiero analizar, bueno, cómo estuvo funcionando determinado equipo en función de las temperaturas que registré. Quiero ver cómo fueron variando estas temperaturas en función de, bueno, qué sé yo, la carga que se le fue aplicando, etcétera. ¿Y de este gráfico qué opinan? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué información les da este gráfico? Esto también puede ser una pregunta de examen. Yo les doy un gráfico y digo, bueno, a ver, ¿qué información obtienen? Faltarían las etiquetas y unidades, supongo, para saber de qué se está hablando. Bueno, acá me está hablando de calados. Y el calado me dice intervalos de calado en pies. Entonces yo puedo decir, bueno, en el año 2006 es todas las columnas que yo veo en color violeta. ¿Sí? El último año, vamos a ver, en el 2011 es, bueno, 2006, 2007, así. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, la cantidad de portacontenedores ingresados con un calado entre 36 y 38 pies, perdón, en el 2006 fue de 300 y piquito de buques y después veo que, por ejemplo, en el año 2010, ¿sí? La mayor cantidad de portacontenedores ingresados estuvieron entre los 40 y los 42 pies. ¿Y qué pasó en el 2011? Acá obtengo la mayor también cantidad de buques ingresados. La mayor cantidad de buques que ingresaron en el 2011 tuvieron un calado de entre 40 y 42 pies. Acá lo que no me está dando, es decir, fíjense que el valor 38 está acá como límite superior y acá como límite inferior. Y lo que falta es poner el paréntesis y el corchete. Los 38 pies, ¿están acá o están acá? Incluidos, ¿sí? Eso es algo que falta. Entonces, convendría incluir
una tabla de este tipo y aclarar cuál de los extremos del intervalo está incluido. Pero además hay una curiosidad. Fíjense que de acá para abajo todos tienen un rango, es decir, una diferencia entre el valor superior y el inferior de dos pies. En cambio acá se me fue un poco de escala, ¿no? Acá ya tengo 13 pies de diferencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo siguió haciendo de 2 en 2? Y porque hubo muchos valores registrados con ceros, ¿sí? Por eso los agruparon en un intervalo tan grande. Se suele hacer en los extremos inferiores. Fíjense este gráfico no me cierra en el sentido de que yo siento que para ver la evolución de cómo es la flota de portacontenedores, ¿no sería mejor que el eje X sea el año y no los calados? Es que acá están los años, acá va variando los años. Claro, el eje X sería los números de buques que se ingresaron. Claro, pero... No, el eje X es el calado. ¿Y a usted qué información le interesaría? Y si es en un puerto, ver cómo va evolucionando. O sea, del 2006, capaz la mayoría de buques tenían un calado de, no sé, 10 metros. No es mucho, vamos a decir 6 metros. En 2007 es de 8, en 2009 es de 12. Y veo que la tendencia es aumentar de los calados de los buques. O sea que básicamente que mi puerto está teniendo portacontenedores más grandes o de mayor capacidad. Perfecto. En cambio acá tengo 2006, 2007, 2006, 2007 y no sé, se me hace más confuso. Exacto. Una forma de ver esto es con gráficos de líneas. Entonces, ustedes lo que van a poner acá es el calado y lo que van a ver es cuántos portacontenedores van con ese calado. Y van a tener una línea. Y después, con la línea de otro color, 2007. Y va a ver si a medida que aumentan los años, las líneas van bajando o van subiendo. O dónde están los picos. ¿Se entiende? Claro. Sería esto mismo, pero con líneas. Y usted va viendo las variaciones. Sí, está muy buena esa apreciación. Bueno, acá nos faltaría entonces la tabla y también se puede ver en la tabla la evolución que usted está diciendo. Acá, por ejemplo, tenemos también el rango de capacidad en TEUs, de portacontenedores, cantidad de buques, y me está dando, ustedes entenderán qué significa esto, yo no tengo la menor idea de lo que es la eslora entre perpendiculares. ¿Ustedes sí saben? Es la distancia entre la mecha del timón y la perpendicular de prueba en calado máximo, calado de verano. Bueno, entonces me está diciendo, bueno, que la cantidad de buques con TEUs menor a 1000 fueron de 190, con el valor máximo de eslora entre perpendiculares, el valor mínimo y el promedio. Y fíjense acá que me está diciendo de 2000 a 2.999 TEUs, de 3.000 a 3.999 TEUs. Acá no hace falta, porque ya sé que está incluido el 3.999 y el 4.000 ya está incluido acá. Y después no sé qué pasó. Acá tendría que haber puesto 4.999. Sí, no, se habrán equivocado cuando informaron esto. Bien, otro ejemplo. ¿Cómo, profe? Acá fíjense que vienen 2.999, 3.999, 5.999 y acá tendría que haber 4.999.
Eran 5.000 y 5.000 también lo ponen acá. Perfecto, profe. Claro. Profe, y acá, por ejemplo, sería como dice siempre usted, sería lo del paréntesis y el corchete. En este caso no, porque te dice de 2.000, 2.000 está incluido. No, por eso, 2.000 está incluido, pero por ejemplo, en este caso, ahí donde está usted en estos momentos con el mouse, diría 3.000 con paréntesis, porque el 3.000 no estaría incluido. Exacto, tal cual. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y como les decía, vieron que a veces en los extremos, ya sea inferior o superior, como los valores después son poquititos, no los ponen en rango, sino dicen menor a 1.000 y mayor a 7.000. ¿Está bien? Esto suele ocurrir, es decir, ya no está más como intervalos. Es algo común. Bien, acá tengo esto mismo que vimos acá, pero en una especie de histograma. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué diferencia hay? Es el mismo. Acá está ordenado, fíjense, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000. El 2.000 no está incluido acá y sí está incluido acá. Entonces yo vengo acá y digo, la mayor cantidad de portacontenedores tenían una capacidad en TEU de entre 4.000 y, digamos, 6.000, ¿sí? Y acá está ordenado. Me ordena estas columnas de mayor a menor. Entonces veo y digo, el mayor tiene de 4.000 a 5.000. Después le sigue con 200 y pico de portacontenedores entre 5.000 y 6.000 TEUs. Este es un dato agrupado. Y acá lo que me están dando es simplemente el acumulado. Entonces yo digo, bueno, vamos a elegir acá un valor que quede mejor acá. Menor a 5.000 TEUs, tengo un poco más del 80% de la flota. ¿Sí? Menor a 4.000 TEUs, tengo aproximadamente un 50 y pico % de la flota. Ya vamos a ver cómo se calcula esto. Profe, el mismo de la flota o también puede llegar a ser una tendencia mundial de si los buques tiran a ser más chicos para hacer un tráfico interno de mercadería o más en cantidades grandes para, por así decirlo, movimientos entre... Sí, yo dije de la flota, puede ser de la flota mundial, sí, sí. Perfecto. Y ahora esto que les estoy contando del 80%, que lo estoy viendo en el eje de la derecha, vamos a aprender cómo lo podemos hacer nosotros a mano de esta manera. Tenemos en este caso edades con un rango de 9 años, ¿sí? Entre 1 y 10, entre 11 y 20. Acá están todos los extremos incluidos, ¿sí? El 1, es decir, los bebés de meses, no, ya contamos de 1 año en adelante, de 11 a 20, de 21 a 30. La frecuencia absoluta es cuántas personas, supongamos que yo estoy, y esto se hace en los buques de pasajeros, tipo los Costa, cuando se hace la venta de pasajes y ya se sabe con mucho tiempo de anticipación, porque los pasajes se compran con varios meses de anticipación, se hace esto para saber, bueno, qué rango etario voy a tener la mayor cantidad de gente. ¿Y por qué es esto? Porque van a contratar más cantidad de espectáculos
relacionados con la cantidad de pasajeros que tienen de esa edad. Entonces, por ejemplo, bueno, hay muchísima gente de la tercera edad, bueno, vamos a contratar más gente dedicada para que entretenga a estas personas. Por ejemplo, ¿no? Eso es un dato. Bien, la frecuencia absoluta es cuántos tengo de cada uno de este rango de edades. La frecuencia acumulada, la primera siempre se repite y la segunda se le va sumando la anterior. Es decir, yo podía interpretar que tengo 13 personas que tienen hasta 20 años de edad. Viendo acá, digo, tengo 32 personas que tienen hasta 50 años de edad. Es una forma en que más o menos puedo llegar a obtener también los cuartiles acá, cuando lo veo en forma acumulada. La frecuencia relativa es a cada valor lo divido por el total. Es decir, 7 personas, ¿qué me representa? Y me está representando el 17% de la gente que consideré para este estudio. Bueno, entre 31 y 40, ¿cuántas personas tengo? Y el 14%. Ahora, si veo la acumulada, digo, mira, encontré la mediana. El 50% de la gente de estudio tiene una edad de hasta 30 años. Así que la mediana acá sería 30 años, ¿sí? El 50% de la población está comprendido entre 1 y 30 años. Y acá encontré el tercer cuartil, más o menos, ¿no? Puedo decir que el 75% de la población tiene una edad de hasta 50 años. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir esto. Y por último, entonces, ya que ustedes saben cómo construir estas tablas, les voy a compartir el Excel. A ver, me quiero ir para acá. Acá tenemos la frecuencia de cada uno. ¿Se acuerdan que me lo dieron cuando hice el histograma? Sí. Bien, entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el total? ¿Cuántos tengo en total? Sumo. Bueno, en total tengo 744 datos. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia relativa, lo que hago es a cada valor lo divido por 744, copio, y quiero que esto esté expresado en porcentajes, por ejemplo. ¿Sí? Después veré si quiero ponerle una coma o no. ¿Y qué pasa si quiero el acumulado? Bueno, el acumulado, lo que tengo que hacer, el primer valor se copia, es el mismo. ¿Sí? Esto es la frecuencia absoluta porcentual. Si yo hago la suma de todo esto, me debería dar 1 o 100%. Ahora, hago la acumulada. A este valor le voy a sumar el acumulado anterior. Y lo voy a repetir esto. Y ahora lo que obtengo es que al final voy a tener siempre este mismo valor, 744.
puedo hacer exactamente lo mismo. A cada uno de estos lo voy a dividir por 744 para obtener el porcentaje. Y si se fijan, me da el 100%. Entonces digo, bueno, a ver, acá estoy encontrando casi el primer cuartil. Digo, el 25% de la población tiene, de los datos registrados tuvieron una temperatura de hasta, fíjense que el 22 acá no está incluido, así que puedo decir menor a 22 grados Celsius. Puedo venir y decir el 80% de la población, redondeando un poco, tuvo temperaturas menores de la población, de los datos registrados, el 80% de los datos registrados tuvieron temperaturas menores a 30 grados Celsius. ¿Sí? Bien. No tuve tiempo para darles el trabajo y se va a cortar. Hacemos un descanso de 10 minutos. Les viene bien los descansos de 10 minutos, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Nos volvemos a conectar en 10 minutos. Digo que está agrupadas en columnas y no en filas. Y acá me dan todos los datos. La media, el error típico, no lo vimos y igual tienen, para ver qué es el error típico, de última lo explico la clase que viene, pero no nos va a ser de utilidad porque tiene que ver con una muestra y nosotros trabajamos con población. Tenemos la mediana, la moda, y ojo que tanto el desvío estándar como la varianza son muestrales. Recuerden que nosotros calculábamos el poblacional. Si yo quiero convertir el desvío estándar en un desvío poblacional, lo que tengo que hacer a este valor, que son 744 datos, le resto 1, lo divido por 744, saco la raíz cuadrada y lo multiplico por esto. Mucho más simple es que lo calculen ustedes directamente con la fórmula del desvío estándar poblacional, ¿sí? La varianza de la muestra, que es el cuadrado de este valor. Esto lo vamos a ver en otro momento, se los voy a explicar. Rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. Acá me dice cuál es el mayor, el menor. La suma de todas las temperaturas, por las dudas me lo dan. Y cuántos datos tengo. Esto es un resumen de estadísticas. Entonces, tengo que ir a, si quieren que lo hagamos de nuevo, los pasos que eran, íbamos a datos. Sí, profe, por favor. Datos. En datos vamos a análisis de datos. Elegimos estadística descriptiva. Fíjense si todos tienen esta herramienta de análisis de datos. Si no, les explico cómo hacer para incorporarla al Excel. En estadística descriptiva, entonces, aceptar. Acá ponemos el rango de todos los datos que tenemos. Columnas. En una hoja nueva. Resumen de estadísticas. Si quieren, saquen una captura de pantalla de esto. Bueno, les voy a presentar el trabajo. ¿Está bien? Perfecto. Lo tienen ustedes en el
en el Classroom. Y acá son temperaturas de gases de escape. Bueno, ahora los maquinistas, ¿puede hacer que las temperaturas de gases de escape sean de 300 y pico grados? ¿O son superiores? No, está bien, más o menos eso. Bueno, porque estos son datos que proporcionó un pilotín. Tienen que calcular, como ustedes ya saben, la media, el desvío estándar, el coeficiente de variación porcentual y tienen que interpretar los datos. En este caso, solamente interpretan el promedio, dicen, bueno, las temperaturas promedios de todos los datos registrados, la temperatura promedio de todos los datos registrados fue de tanto. Siempre informen unidades. No es lo mismo grados Celsius que Kelvin que Fahrenheit. Y sí analizan el coeficiente de variación porcentual. Calculan los cuartiles, como ustedes ya saben calcularlos, o directamente aparece en el diagrama de caja y bigotes. Así que pueden, cuando les pido que hagan el diagrama de caja y bigotes, simplemente ponen los datos e interpretan los resultados. El gráfico de líneas de todo esto, ¿sí? Recuerden que era, bueno, marcamos todos los datos que tenemos, insertar gráficos de líneas, ¿sí? Es así, muy sencillo. Van a tener que trabajar un poco para ponerle un título, para agregar que las temperaturas, sí, en el eje secundario las temperaturas son en grados Celsius, ¿sí? Bien. Gráfico de barras, que es el de columnas, el histograma, Profe, acá es, sí, disculpe, si no podemos hacer el de caja y bigotes, porque no tenemos el Excel ninguno, miren 365. que es en grupo, esto es en grupo. Ah, está bien, bueno. ¿Ninguno, todos lo tienen? No, está bien. Yo tengo Sí, para hacer y lo soy tiene. del grupo de ellos. Listo. Sí, por eso. Si hay uno del grupo que no lo tiene, me lo pide y le doy otra planilla. Pero prefiero que utilicen el Excel en lo que en la Está medida de bien. lo posible. Está bien, gracias. Bien, el histograma. Acá estoy pidiendo con un ancho de clase de 5. Entonces, ustedes recuerden, tienen que seleccionar todos los datos, que no son muchos, insertar, vienen acá, histograma, y recuerden que, ponen etiquetas, por supuesto, y después, como yo les había enseñado, que puedan elegir el ancho de clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? A ver, esperen que corro esto de acá. No sé cómo poner para ocultar esto y no verlo. Bueno. En opciones de la serie, que no me aparecen todos. Ahí está. En las opciones de las series, donde dice ancho de rango, ¿sí? Vamos a correr un poco más para que se pueda ver. Donde dice ancho de rango ponen 10 para el primero y 5 para el segundo o al revés, no me acuerdo, ¿sí? Ahí ponen 5, después hacen lo mismo y tienen que poner 10, ¿está bien? Eso es lo que se pide. Vamos a borrar.
Después, perdón, y ojo que acá me dice desde 3.30 a 3.85. Entonces, me había olvidado de leer este dato. Tengo que hacer esto y hacer el histograma que me aparece en la parte de análisis de datos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que expliqué hoy? ¿Lo hacemos de nuevo? Vamos a datos, análisis de datos, vamos a histograma. Donde me dice la entrada de datos, marco todos los valores que tengo, son creo que 36 me parece. Donde me dice el rango de clases, en este caso ya les doy el primero, el que es de 5 en 5. En hoja nueva y pido, o en hoja nueva no, o en esta misma hoja, si quiero, pero bueno, vamos a hacer rango de salida en esta misma hoja que me aparezca acá. Crear gráfico. Ponemos aceptar. Acá ya me da la tabla y me da el gráfico. Recuerden de reducir porque mayor o más me da 0, así que no lo ponemos. Y de copiar también los intervalos de clase para que me aparezcan en el gráfico. Después ya se acuerdan cómo era para hacer que quede todo junto y demás, ¿sí? Después se pide lo mismo, pero de 10 en 10. Entonces acá van a poner, y acá es de 3.30 a 3.90, así que van a arrancar con, siempre es el límite superior, así que arrancan con 3.40, 3.50, 3.60, 70, 80 y 90, y hacen lo mismo. El diagrama de caja y bigotes, que ya saben cómo se hace, y la tabla agrupada por intervalos de 10, desde 3.30 hasta 3.90, es decir, la tabla que les van a dar acá a ustedes, cuando en vez de 5 lo hacen de a 10. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Es decir, para el segundo, para hacer el histograma L2, cuando me pide cuáles los intervalos, tengo que poner el límite superior. 3.40, 3.50, así hasta 3.90. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Vamos a datos, análisis de datos. Calculamos el histograma. Rango es este que está acá, en la entrada, el que ya marqué. Y ahora el rango de clases pongo este. Para no confundirnos, voy a pedir que me lo dé en una hoja nueva. Y acá vamos a reducir para que no me aparezca el último. Sacamos la serie, ¿sí? Venimos acá, donde dice rango, vamos a poner 0. Venimos al tachito de pintura, borde, línea sólida, ponemos por ejemplo blanco.
Listo. Lo único que tienen que hacer después es escribir, así como hicimos en el otro, para poner acá, es de 330 a 340. ¿Sí? Recuerden que acá en Excel te toma el extremo superior incluido. ¿Sí? Acá tenemos de 340 a 350. Y me lo va a ir cambiando. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Les voy a pedir entonces lo siguiente. Que me digan en definitiva cómo quedó bien los grupos. Recuerden que había uno de más en el grupo 2 y en el grupo 10, que se tiene que unir al grupo 4. Y ahora voy a verificar si la actividad que les di en el Classroom está permitido que ustedes suban. Vamos a ver. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo, profe? Se supone que lo tienen que estar haciendo ahora y deberían tener tiempo hasta hoy. Es como tarea, así que uno de cada grupo lo va a subir hoy como tarea. Tienen tiempo hasta el miércoles a la noche. ¿Está bien? Listo. Ok, profe. ¿Sí? Si está hecho como tarea, no puse fecha límite, pero si quieren la edito y pongo miércoles a la noche, y si no, ustedes se acuerdan. Cosa de que yo el jueves tenga tiempo para revisarlos y después el viernes comentarles qué pasó. Todo lo que... A ver acá, que lo voy a ampliar. Todo lo que se hace, que ustedes entregan como trabajo de estadística, la parte de hacer gráficos y demás, no la evalúo en el examen, ¿sí? Así que bueno, si por 2 minutos que nos quedan de clase, no, un poquitito más, prendan las cámaras, estaría bárbaro, así nos despedimos. ¿Por qué me despido 40 minutos antes? 35, para que ustedes tengan tiempo para empezar a trabajar con este trabajo. ¿Está bien? ¿Saben qué? Vamos a hacer Tienen tiempo entonces un montón de días, porque hoy es viernes, tienen tiempo hasta el miércoles de la semana que viene para entregar esto. El lunes voy a estar subiendo un video, pero ahí sí presten atención, van a tener que anotar porque tiene que ver con confiabilidad de equipos. Arrancamos con un tema nuevo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo anduvimos hasta ahora? Bien, profe. Bien. ¿Seguro? Ahí Sí. Hay un montón con cámara apagada, Cuellar, Díaz. Bueno. ¿Qué? Arellano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Bueno. Bueno, acá de paso aprovecho y Sendón sigue con la cámara apagada. Bueno, hay unos cuantos con cámara apagada. ¿Algo para decir, Nazareno? No, profe, todo bien. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Noelia? Todo bien, profe. Bueno. Y vamos a preguntarle a algún maquinista. Cuellar es maquinista usted, ¿no? Sí.
¿Cómo anda, Cuesa? Todo bien. ¿Anduvo todo bien esto hasta ahora? Por ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, les pido, sí, por favor, que durante el día de hoy definan quiénes son los integrantes del grupo 2 y del grupo 10 que se van al grupo 4. ¿Está bien? Y ya les estoy subiendo en la clase 3 el Excel donde aparece cada integrante de cada grupo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quieren que estos 45 minutos que nos quedan se vuelvan a conectar y trabajan y me van consultando o no es necesario? La cortamos acá y entregan directamente el miércoles de la semana que viene. ¿Qué quieren? Entregamos directamente, profe. Por mi parte, no sé si el resto estará de acuerdo. No sé quién está hablando, no los veo. Maro Mateo. Ah, perfecto. Maro, no sé qué opina el resto. ¿Hay alguien que opina lo contrario? No, yo Si de hay- acuerdo, profe. No, Si alguien quiere que nos quedemos porque considera que está flojo y necesita ayuda, nos volvemos a conectar únicamente con los que quieran. Pero avísenme así sé si me vuelvo a conectar o no. ¿Alguien se va a volver a conectar? ¿De los 52 presentes ninguno? No. No. Creo que no. No, profe. No hace falta, la explicación estuvo excelente, entendieron todo. exactamente, profe. De 10. Buenísimo. Bueno, perfecto, me alegro. Ahí está Veraza matándose de risa. Que tengan un lindo fin de semana, entonces. Gracias por prender las cámaras, así los puedo ver. Recuerdo las caras, porque en realidad, como ustedes los tuve virtual, No, no todos, profe. no tuve a todos virtual, a los maquinistas los tuve presencial, porque fue en primer año, pero los de cubierta que los tuve virtual y encima virtual, cámara apagada, juro por Dios que me los cruzo en el pasillo y no sé quién es quién, ¿eh? Tuvimos Ay, dos no. clases, creo, profe, 2 o 3 clases. No más. ¿Cómo? Presenciales. Tuvimos Presenciales muy creo que tuvimos pocas. 2 o 3. Sí, re pocas. Así que bueno. Profe, Bueno, algunos con ingreso.